Buenas noches, Buenas noches, doctor. 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 Buenas noches. Bueno, hoy vamos a exponer sobre generalidades del tratamiento de la litiasis urinaria en relación a lo expuesto la noche anterior, anoche. La litiasis es una enfermedad que presenta síntomas especialmente en nuestras provincias de la costa, y en las consultas específicas de urología hay una alta incidencia de pacientes que consultan por dolores cólicos, que muchas veces, por eso quiero mencionar esto, muchas veces en nuestra comunidad existe un concepto equivocado con el dolor en la región lumbar. Toda la vida escuchamos a las personas que a veces nos hacen preguntas o van a la consulta externa de diferentes sitios. Dice que tengo un dolor en los riñones, entonces se muestran dolor en la región lumbar bilateral. Entonces, han de ser los riñones que están enfermos. Todo. Existe un gran capítulo que se llama el dolor lumbar. Y el dolor lumbar puede ser causado por muchas razones, por muchas causas que están relacionadas con esa zona anatómica de nuestro cuerpo. Un gran porcentaje no son los riñones de los enfermos. Los riñones no duelen, los riñones cumplen su maravillosa función desde que estamos formándonos en el vientre de nuestra madre, y nos van a acompañar en sus funciones hasta que nos enfermamos por alguna razón o cuando por la ley de la naturaleza vamos a partir, pero los riñones siguen funcionando fabulosamente. Y entonces no siempre ese dolor lumbar es litiasis. No siempre ese dolor lumbar es enfermedad específica del área de los riñones. Puede, por ejemplo, para mencionar, puede haber un dolor lumbar relacionado, por ejemplo, con la actividad física que realiza la persona. Puede haber un dolor lumbar por la cama donde duerme, el colchón que usa. Acuérdense que ustedes ya escuchan siempre que los colchones ortopédicos, semiortopédicos, maravillas, todas las marcas que ustedes conocen o capaz tienen en sus camas. Entonces, eso es porque si un colchón es demasiado usado, ya se va a alterar la anatomía de la persona mientras duerme. En la noche se altera la posición de la columna, y a veces el paciente en el transcurso del día siguiente va a presentar un dolor. Es porque por la posición que ha estado cuando ha dormido por la noche. Eso es, por ejemplo, un ejemplo que hay dolor lumbar. Hay dolor lumbar muchas veces cuando las personas inician a hacer ejercicios, a veces sin ninguna guía, ejercicios pues para, por ejemplo, bajar de peso. Entonces hacen movimientos bruscos, entonces ocasiona muchas veces lesiones en las fascias musculares, y entonces hay dolor lumbar y dicen que son los riñones. ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que puede haber en la región lumbar. Puede haber una alteración en los cuerpos vertebrales y ahí puede haber dolor en la región lumbar. No siempre los riñones son los afectados. El riñón va a doler cuando hay una distensión de la vía urinaria, por ejemplo, cuando hay un cálculo. Entonces, al detenerse el cálculo de su movilización, si es un cálculo pequeño, ahí viene una respuesta por medio de las mediadoras de las prostaglandinas y se desencadena el dolor.
Y el dolor, pues como ya hemos visto en las diapositivas de ayer, puede partir del área lumbar y dirigirse hacia la fosa ilíaca derecha o al hipogastrio, dependiendo en qué área se encuentra el cálculo, en qué área se detuvo y produce el espasmo. Es la respuesta a un espasmo porque no puede migrar la orina hacia la vejiga. Entonces, cuando usted tiene un cálculo, bueno, tiene usted que ver qué pasó, cómo se formó la piedra. Así, para eso vale mucho la entrevista, el diálogo con el paciente. A veces también, dependiendo de la edad, la familia apoya con lo que sabe o ha referido el paciente. Entonces usted tiene que buscar la causa a fondo. El tratamiento se centra en la prevención de la recurrencia en lugar de intentar disolver el cálculo. Usted tiene que intentar buscar la causa y curarlo. Hay pacientes que pueden tener una vez cálculo en la vida y nunca más así. Por ejemplo, también en nuestro medio es la falta de la ingesta de líquidos en las actividades laborales, especialmente los que hacen agricultura. Y en nuestra comunidad, a la costa, el calor, la acción solar es sumamente fuerte, altas temperaturas, entonces hay pérdida de líquido y no hay compensación. Por eso nosotros aconsejamos, y mucha gente ya lo hace, sale a laborar, lleve su botellita de agua y ingiera líquido. Es el mejor remedio para no formar piedras, estar suficientemente bien hidratado. Entonces, la recurrencia y los cálculos se evita eliminando las causas de la obstrucción urinaria, ¿no? Es decir, eso es en referencia a que puede haber algún problema anatómico de la vía urinaria y eso hará que la orina detenida se precipite para hacer un cálculo. Entonces, es importante recordar también lo que les dije ayer. El estudio de la composición puede indicar la necesidad de realizar una investigación metabólica. Supongamos que sale un cálculo y lo manda a hacer el análisis y dice ácido úrico. Entonces, si es ácido úrico, ese paciente tiene que controlarse porque una hiperuricinemia va a afectar el riñón muchas veces y puede debutar también con gota y puede ser causa de una hipertensión arterial, puede ser causa a largo plazo de insuficiencia renal. Ustedes ya probaron nefrología. Entonces hay que recordar que a veces la litiasis va acompañada de infecciones. Es porque los cálculos, las bacterias si llegan a entrar a la vía urinaria, se van a adherir a la piedra. Entonces es un círculo que hay que tratar de que no se instale en un cálculo, porque se va a complicar la situación del riñón si existe una litiasis y empieza a haber infecciones, una pielonefritis, una pielitis. Eso va a aumentar el problema de la liberación o la obstrucción que existe por la piedra. Ahora, bueno, hay ciertas, esto de las recomendaciones que nosotros he escrito ahí que dice hay que mejorar el vaciado de la vejiga. Es que ese es un problema también grande en nuestra comunidad, especialmente en el sexo femenino. Aquí el vaciado vesical femenino a veces se ve alterado porque no hay las condiciones higiénicas adecuadas para en los baños. En nuestras ciudades no hay suficientes baños públicos. Todo eso también influye mucho cómo la dama fue aconsejada, orientada desde su niñez para el asunto de la micción. Entonces, hay mucha inhibición de la micción, mucha retención
voluntaria en personas que laboran en oficinas, en departamentos públicos, en bancos, las doctoras estudiantes de medicina, viven siempre y viéndose las ganas de miccionar, y eso, esa acción sobre la vejiga a veces pasa factura cuando la dama embaraza, o va a pasar factura cuando llega la menopausia, porque el acto miccional es fisiológico, debe realizarse cuando con la educación que sea, usted aprende a educar el acto miccional en el sentido de que usted sabe que tiene que orinar antes, por ejemplo, usted va a viajar, depende a qué distancia va o cuánto tiempo usted orina antes de ir en un bus, en cualquier vía de transporte, micción. Por ejemplo, el personal en nuestro hospital, nosotros ya saben de memoria lo que decimos siempre. Esta es una cirugía grande, vamos a demorarnos capaz 3 horas. Entonces, si la dama es instrumentista o el instrumentista, ya sabe que le decimos, ya fueron allá, entonces ya fueron a abrir, vayan a miccionar porque vamos a estar 3, 4 horas en un acto operatorio y no se puede interrumpir, no se debería interrumpir la actividad porque no, después tengo que ir a orinar, ¿no? Es porque hay que educar, dependiendo de la actividad que usted desarrolle, ese vaciado vesical. No debe haber residuo, nunca debe haber residuo osmiccional. Entonces, en nuestro medio, siempre en nuestro medio está este tema de que la comunidad le dice al paciente que se queja o refiere al paciente que tiene cálculos que le han dicho que va a expulsarlo. Entonces comienzan a recomendarle que tome una serie de infusiones de ciertas hierbas o plantas medicinales. Nosotros aceptamos que lo hagan. Nosotros consideramos que muchas de estas hierbas medicinales cumplen una función diurética y entonces nosotros no nos oponemos jamás a que el paciente ingiera este tipo de infusiones. Claro que algunos pacientes llegan al extremo de llenar la nevera de jarras o de botellas, de una agüita de manzanilla, agua de pelusa de choclo, agua de boldo. Entonces viene la familia y dice, doctor, ya sáquele esta piedra porque la nevera está llena de 1 hora, toma esta agua, a la otra hora, bueno, ya se va al extremo, ¿no? Pero así es la comunidad. Entonces, cuando hay un paciente que tiene un cálculo que es posible que lo pueda expulsar poco a poco y a ser expulsado definitivamente, está bien que el paciente ingiera los líquidos, pero con moderación, no tiene por qué tomarse un galón entero de agua, ¿no? Pero, repito, eso es cuestión de educarle a la comunidad, de no dejarse llevar por toda la información que a veces recepta, pues, por el vecino, por la comadre y demás, ¿no? Entonces, hay factores que van el tratamiento de la está el tamaño, el número y la composición. Hay factores anatómicos renales, como una nefrosis por alguna alteración de la pelvis, por ejemplo, a la dilatación, puede formar piedra. Como aquí hemos dicho, obstrucción de la unión piel-uretral. Puede haber una herradura, puede haber una ectopia o una anomalía de forma, eso va a predisponer a que se forme cal. Y ciertos factores de los pacientes como infecciones, obesidad, trastornos de deformidad corporal, trastornos de coagulación, la edad, la hipertensión. Esos son factores que pueden influenciar a complicar y pueden complicar una litiasis. Ahora, el tratamiento, bueno, durante muchos años, yo ayer les comenté que el tratamiento de la litiasis desde hace más de 100 años siempre fue quirúrgica. Luego ya vinieron los cirujanos, los anatomistas, describieron mejor
todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, con el tiempo ya se explicaron y diseñaron técnicas de abordaje para sacar los cálculos del área renal, de los ureteres, de vejiga. Luego, urología fueron los diseñadores de endoscopios. Entonces, ya desde que se creó el foco, ya se hicieron unos bulbos pequeños para introducir una cánula a través de la uretra y mirar dentro de la vejiga. Ya se fue diseñando los lentes, como los lentes que se usan en los microscopios. Entonces se fueron diseñando ciertos instrumentos que sirvieron para ser invasivos y mirar la uretra, la vejiga. Entonces se fueron ya descubriéndose ciertos instrumentos para lograr extraer o fragmentar cálculos, por ejemplo, en la vejiga. Y eso siempre ha ido en constante evolución, diseño de aparatos para la extracción o la liberación de cálculos de la vía urinaria. En la actualidad, la cirugía, dependiendo dónde se encuentra el paciente, dependiendo lo que está provocando el cálculo en el riñón, es el tratamiento a ser aplicado. Lo que a nosotros nos preocupa siempre no es el cálculo, doctores, porque el cálculo lo podemos extraer, cirugía abierta, dependiendo. Lo que nos preocupa es que el riñón se vaya deteriorando por la obstrucción que provoca un cálculo. Ayer les dije y vuelvo a repetir, el tener los riñones sanos y buenos es de un valor formidable en nuestras vidas. Los riñones no tienen precio. Los riñones deben estar siempre bien cuidados. Entonces, si viene un paciente con un cálculo que está obstruyendo, usted le está trabajando en un sitio que no tiene cómo hacerle una ureteroscopía. El paciente no puede hacerse una nefrolitotomía percutánea. Ya le explicaremos qué cosa es. Entonces dice, no se le puede hacer nada, usted tiene que ir a buscar un sitio. No, usted tiene que decirle, mire, ese cálculo está obstruido el riñón. Puede que esté una infección en el riñón ya. Usted tiene que sugerir que tiene que operarse o usted tiene que decir, hay que operar y sacar la piedra. Pero el paciente como también recibe información no clara, sino que las tendencias, la información directa o indirecta de ciertas cosas, de ciertos tratamientos médicos, dicen, no, yo no quiero que me hagan ninguna incisión, yo quiero que me hagan por vía endoscópica. Ahora el término que ustedes ya tienen que haber escuchado ya desde hace un poco de tiempo es el tratamiento mínimamente invasivo. Sí, es correcto, pero no siempre se puede aplicar y no siempre se dispone de los insumos para realizar estos procedimientos. No siempre se puede financiar estos procedimientos. Y si esperamos que en algún momento una institución nos ampare, bueno, a veces resulta que se le puede solucionar a tiempo y otras veces pues se hace tan larga la espera que en vez de sacar el riñón tendremos que decirle, usted ya hay que sacar el riñón. Eso es lo que ustedes deben tratar de comprender y establecer esta situación frente a los pacientes, que cada paciente vive su circunstancia, de cada paciente es su vivencia. No podemos generalizar todo el tratamiento para todos los pacientes. Cada paciente es único. Bueno, en la década del 80, 84, se diseñaron en Alemania una máquina que se la conocía como la bañera, que consistía en usar una energía hidráulica o el sonido y se fragmentaban las piedras. Entonces, la litotripsia extracorpórea. El paciente era introducido en una gran tina de metal
se lo dormía y en una especie de arnés se lo introducía dormido así, con la cabeza hacia afuera, y todo con un sistema de computarización, rayos X, se ubicaba el cálculo en el riñón afectado y se emitía ondas de choque para que el cálculo se fragmente. Eso fue, los primeros diseños fueron en el año 84 en Múnich. Y de ahí, bueno, ha venido evolucionando y en una época, como unos 5 años, fueron grandes máquinas hasta que se fue reduciendo todo y estos principios fueron lanzados al mundo, entonces ya vinieron otras industrias y fueron haciendo posible y se fue aprendiendo cuáles cálculos se pueden fragmentar con la máquina de electrotricia extracorpórea y cuáles no se pueden fragmentar. Ya en la actualidad, el uso ya tiene sus especificaciones muy claras y precisas para la fragmentación de los cálculos con la electrotricia extracorpórea. En nuestro hospital tenemos desde el año 2001 hasta el 2010 tuvimos un aparato que cumplió su ciclo y el 2015, 16, 15, ya se instaló otra máquina que tenemos en el área de urología. Dependiendo del tamaño, el cálculo puede ser fragmentado y va a ser expulsado en pequeños cálculos. Ahora, los cálculos, la electrotricia no es para todo. Hace muchos años, como ya en el mundo se usaba la electrotricia, llegaban los pacientes con su radiografía, o sea, hágame electrotricia. No, no es, repito, no se puede realizar tratamiento. Por ejemplo, aquí hemos puesto fracaso, cálculos renales grandes de 22 milímetros. Es decir, son 2 centímetros, no se puede. No se puede fragmentar. No podemos dar sin límite las ondas de choque. Las ondas de choque producen un movimiento, una sacudida del riñón. El paciente tiene que hacerse la litotricia con orinas estériles. El paciente no se le puede hacer litotricia a ningún paciente que tenga trastornos de la coagulación. Entonces, hay alguna serie de indicaciones y hay ciertas ya especificaciones precisas para colocar en la máquina de electrotricia extracorpórea a los pacientes que tienen determinado tamaño de la piedra. Entonces, si el cálculo es demasiado firme, la consistencia es muy dura, como una roca así, no se va a fragmentar con las ondas de choque. Si es demasiado excedido en peso, tampoco, porque la onda de choque tiene su capacidad de penetración. Y si tenemos que pasar demasiado tejido adiposo, no va a llegar al área renal y hacer bingo con la fragmentación. Es decir, lo que quiero que quede claro, doctor, es que todos los procedimientos tienen sus especificaciones. No se puede ni se debe generalizar el uso de terapias en la vía urinaria a todos los pacientes. Cuando hay un cálculo en el cáliz inferior es un problema, porque como si el cálculo está en el cáliz inferior, tiene que subir el cálculo por el cáliz, por los cuellos del cáliz y bajar hacia la pelvis. Eso es bastante complicado que ocurra. Entonces nosotros no lo aplicamos cuando hay un cálculo en el cáliz inferior. Se puede hacer una litotricia en cáliz medio, superior y en la pelvis. También se puede hacer en el ureter superior, pero hay un grupo importante que no se lo usa ya, porque se dispone ahora de un aparato que se llama el ureteroscopio, es decir, usamos otro aparato que podemos introducir a través del ureter y llegar al ureter con el aparato
y lo vamos a fragmentar con un láser o con un litrotritor neumático, dependiendo de lo que haya en la institución. Y se puede fragmentar el cálculo y queda libre de obstrucción. Es decir, cada vez se han diseñado nuevos instrumentos, se va perfeccionando la técnica y se va haciendo cada vez más específico un aparato para cada caso. Bueno, eso es sobre el cáliz inferior. Bien, ahora, esto se llama cálculo coraliforme. Ustedes pueden ver en el lado derecho un cálculo muy grande, los cálculos coraliformes que se asemejan a las astas de ciervo o venado, ¿no? Estos están compuestos por estrubita. Ahora, miren, hemos dicho que la vía urinaria funciona a base de presiones de agua. Ese cálculo ocupa los cálices, ocupa la pelvis. Entonces, ¿qué ocurre? La orina se produce en el riñón, llega a la papila y cae a los cálices, cae a la pelvis y migra por el uréter. Pero imagínense ustedes cuánto tiene que forzar la pelvis, o mejor dicho, al principio forzará mucho la pelvis para que la orina migre a través del uréter cuando hay una obstrucción. Pero conforme pase el tiempo, ya la pelvis renal ya no va a forzar, ya se cansó de querer expulsar la orina, porque la orina se queda retenida y va migrando muy lentamente a través del ureter. Entonces aumenta la presión intrarrenal y esa presión, ese aumento por no poder de pasar la orina del pelvis por el ureter hacia la vejiga, va a pasar factura. Y muchos cálculos coraliformes van a dañar el riñón y el paciente termina muchas veces siendo insuficiente renal crónico. Y para lograr supervivir tendrá que ser remitido a una unidad de diálisis, una unidad de hemodiálisis. Entonces, cuando se detecta un cálculo coraliforme, nosotros sugerimos siempre que por favor se decida rápido la intervención. Pero en nuestro medio tenemos ahora muchos problemas con esa decisión. El paciente dice, no, que yo tengo miedo a la cirugía. Otros que no, que yo quiero que me destruyan la piedra con otro método, yo no quiero cortes. Que estoy tomando chancapiedra y dice, la chancapiedra, la peruana es mejor. Usted tiene que encargar de averiguar qué es la chancapiedra. Entonces, y el paciente, otros dicen, no me duele, yo no tengo nada, yo no siento nada, y tiene un cálculo de ese tamaño. Bueno, puede pasar a vivir mucho tiempo así. Lógicamente que cuando ya venga un cuadro infeccioso severo, cuando ya tenga signo de insuficiencia renal, ahí pedirá que le resuelva el problema. Es posible, se le va quizás a extraer el cálculo, pero la lesión renal ya está hecha, ya está establecida y el paciente, así le extraigamos la piedra, el paciente va a llegar a ser insuficiente renal crónico y va a pasar a máquina. Eso está comprobado hasta la sociedad en todo el mundo. Por eso es que nosotros decimos hay que despejar el riñón lo más pronto posible. A veces no se escucha y el paciente entonces va a pasar al grupo de los que dependen de la máquina a largo o corto plazo. Aquí está un cálculo que se hizo una cirugía, y ustedes pueden ver la forma del cálculo. Entonces, ese cálculo coraliforme o en asta de ciervo, ¿no? Ellos traen también, alojan mucha infección. Entonces, dependiendo del tamaño de la piedra, la ubicación,
usted tiene que brindarle o decir que puede ser resuelto de una manera u otra. Pero si retrocedamos un poquito, cuando el cálculo es pequeño, usted debe decirle al paciente que si usted lo controla, si toma su medicamento para evitar el dolor y se disciplina, usted puede lograr que el paciente expulse su cálculo, pero no es de la noche a la mañana, es cuestión de que el cálculo vaya migrando. Entonces usted le sugiere que ingiera un poco más de líquido, que se mantenga activo. En cama y suero no baja las piedras. Entonces usted se mantiene activo y el paciente se lo controla. Venga, si estás asintomático, si está tranquilo, venga en 3 semanas y antes tómese una radiografía simple si es que usted ya la identificó con una radiografía simple porque es de calcio. Entonces compara la radiografía y a veces ya ha bajado como 3 cuerpos vertebrales. Significa que el cálculo va descendiendo. Le dice, muy bien, venga en 3 semanas, un mes. Y vuelve y el paciente puede que le dice, doctor o doctora, tengo un dolor terrible para orinar. Entonces usted le dice, bueno, es posible que el cálculo ya haya llegado a la vejiga. Hágase una nueva placa. Se hace la placa y bingo, la piedra está quizás llegando ya a la vejiga o está en el meato urinario y por eso tiene una urgencia, por eso tiene una irritación en la vejiga. El cálculo ya va a ser expulsado. Pero eso es un proceso que tiene que indicar al paciente que se va a desarrollar en forma lenta. A veces hay sorpresas. El paciente a los días expulsa la piedra, la logra recoger y va y le lleva a su consulta el trofeo y lo tiene guardado porque este es el que me ha hecho sufrir 15, 20 días, un mes, 2 meses. Eso es posible todavía que ocurra. No hay que precipitarse cuando un cálculo no está causando daño renal ni procesos obstructivos severos y el cálculo tiene la forma, el tamaño para poder ser expulsado de manera espontánea. Cuando ya el cálculo es más grande, un cálculo de 2 centímetros no va a ser expulsado por la vía urinaria, demasiado grande, no puede migrar, se va a quedar en el ureter superior y va a dañar un riñón. Si un cálculo escolariforme, no se puede pensar en disolverlo, no se puede pensar en un tratamiento muy conservador. A veces hay que hacer cirugía y también se hacen otras técnicas que ya les vamos a mencionar. Pero el norte de los cálculos grandes es que deben extraerse cuando ya se los es que como no hay cólico en un cálculo grande, el paciente a veces ha estado silenciosamente, pero no. Honestamente, doctor, el cuerpo avisa. El paciente ha tenido ligeros dolores, ha tenido episodios de fiebre o de infección urinaria, pero ahí viene el otro problema de la comunidad, la automedicación. Enseguida toma paracetamol o lo que haya, o si se hace ver en los servicios del Estado, paracetamol es lo único que hay, tome eso, tome agua, es decir, quita las molestias, pero no se investiga, no se debe quitar la molestia. Se debe quitar la molestia, pero buscar la causa o aclarar el diagnóstico. Nosotros en la Universidad de Guayaquil nos formamos como médicos tratantes de enfermedades. No nos capacitan para buscar la prevención o buscar la enfermedad, el diagnóstico en forma precoz, sino que ya vemos cuando las cosas están establecidas. Y durante todas estas charlas ustedes me van a escuchar siempre de la comunidad de la automedicación. No voy a ver lo que ustedes están más actualizados que yo por sus redes sociales. Ustedes duermen y comen todo y van hasta el baño con el celular y capaz también van a hacer otras cosas con el celular, ojalá que no. Entonces, ahora están diciendo las noticias que el dióxido de cloro, pero toda la vida ha existido eso, pero para la limpieza, pero no para la ingesta.
pero ya la comunidad o alguien está ofreciendo la ingesta de dióxido de cloro para tratar el coronavirus. ¿Dónde está reportado eso? ¿Qué estudio avaliza eso? Pero ahí está la comunidad. Por favor, doctores, si eso ocurre en estos días, ¿qué cosas nomás vienen ocurriendo desde hace decenas de años? Entonces, ustedes tienen que, frente a un paciente, buscar la causa, hacer el diagnóstico. No necesariamente cometan el error. Bueno, ustedes deciden, yo solo les hago un comentario o una sugerencia. Ustedes son libres de aceptar o no, pero siempre los diagnósticos. Hoy tuve una paciente que fue a buscarme, quiere apoyo en el hospital, no podemos servirla. Entonces hice una consulta privada en una ciudad de provincia, pero ha tenido un dolor fuerte en enero. Y allí el médico que la vio le dice, eso parece que es un calco. Y le han dado una radiografía. Pero como vino el asunto de la pandemia, fue en febrero, es decir, ella no se tomó la placa. Entonces ya fue a buscar al médico que la vio, le dice, señora, ¿dónde está la placa? Porque le ha vuelto el dolor. Y le ha pedido una radiografía simple. Y ahí está, con una foto. Ahí está el cálculo en el área renal del lado izquierdo, supuestamente está en la pelvis. Y este es el diagnóstico. Ya tiene el diagnóstico. Entonces, la remite, no puede. Entonces, me digo, vea, ahí está la piedra. Ya usted sabe que desde febrero está la piedra allí. Ahora dice, es que me ha vuelto el cólico, entonces tenemos que hacer alguna sugerencia. Hemos pedido una urotomografía, exámenes, cultivo de orina, para ver si no hay infección. Y como no llega más allá de 1 centímetro, posiblemente, de acuerdo a la densidad que nos arroje con la tomografía, le vamos a proponer que se haga una electrotrix extracorpórea. Pero yo felicito al doctor que le pidió una radiografía simple, lo más sencillo, que no va a empobrecer más a la persona. Una foto, ahí está el diagnóstico, porque seguramente el doctor sabe que los cálculos que se presentan en nuestra comunidad son de oxalato de calcio, que tienen una densidad, para que ustedes me entiendan, de hueso. Entonces, una placa simple para el diagnóstico. Entonces, ya le dijo a la señora, usted tiene que resolver porque se le puede dañar el riñón. Perfecto. Aquí deberíamos tratar de conducir a los pacientes para buscar la causa y resolver lo más pronto, previniendo todo lo que puede suceder a futuro. En la actualidad existe un procedimiento que se llama nefrolitotomía percutánea. Aquí, como ustedes pueden ver en los dibujos, se entra a través de una cánula al riñón y se va a fragmentar. Lo que sucede es que esto a veces es accesible en un grupo de pacientes, si es posible. En otros no. Hay pacientes, por ejemplo, que se les puede hacer, se les ha pedido una tomografía y tienen el colon, por ejemplo, muy en el ángulo, por ejemplo, esplénico, está metido el colon, bien alto. A ese paciente no se le puede hacer una punción, porque usted, si se le hace una punción en esa área, puede usted perforar el colon. Y ha sido quizás un buen candidato, pero por anatomía no se puede. El exceso de peso, y hay una serie de factores. Entonces, lo que le estoy indicando es que a todos los pacientes no se les puede hacer una destrucción a través de un procedimiento como este, que se llama nefrolitotomía percutánea. Tiene sus especificaciones para lograr fragmentarlo. Es mínimamente invasivo, pero necesitamos una serie de aparatos para poder realizar este procedimiento. Un quirófano, tiene que estar dormido el paciente o la paciente. Necesitamos que haya un brazo en C, que se han de haber escuchado ustedes imágenes, que se usa mucho en traumatología para cuando se está haciendo un procedimiento
como colocación de una placa, una prótesis, porque los rayos X nos van a ayudar mucho. Necesitamos un ecógrafo y necesitamos los aparatos específicos de urología que lamentablemente tienen un alto costo y son extremadamente delicados porque son muy finos en el sentido de su diámetro que va a entrar por una cánula, el alto costo, repito. Entonces no siempre está accesible en las instituciones en el área de urología, por ejemplo. Entonces no se puede brindar a todos los pacientes el beneficio de este procedimiento que es mínimamente invasivo y que en algunos pacientes, lógicamente, da resultados óptimos. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí a muchos pacientes nosotros tenemos que colocar un catéter en la vía urinaria. Son tutores para evitar que se nos tapen los riñones con los fragmentos. Son insumos que tienen su costo, que no están en la farmacia como un empaque de algodón o ahora el alcohol. Entonces, todo esto implica inversión económica para solucionar un problema de un cálculo obstructivo en la vía urinaria. Muchas veces, por ejemplo, este es un procedimiento que se hizo, se extrajeron grandes piedras y ahí queda un grupo. Entonces, a veces no se puede limpiar, hasta en cirugía abierta no se puede limpiar muchas veces todos los cálculos y se queda. Entonces, habrá que hacer otro procedimiento adicional, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cálculos que están en la vía urinaria, en el ureter. Esos cálculos deben ser extraídos de una manera u otra, porque van a lesionar a largo plazo el riñón que está obstruido. Yo les dije en una lámina que los cálculos se detienen en las estrecheces fisiológicas. Ahí ustedes pueden ver con una flechita verde donde se ha detenido un cálculo, es en la unión del ureter con la pelvis, en el cruzamiento con los vasos ilíacos y en la unión del ureter con la vejiga. Ahí se detienen las piedras. Esa es típica situación de los cálculos que se detienen cuando van migrando. Esto es para mencionarle la información que por el método oral, la oralidad del medio, escuchamos que los pacientes se automedican. Entonces, hemos dicho que cuando hay un cálculo en el ureter se aconseja una serie de infusiones, medicamentos. Desde hace unos 5 años se sugiere, por ejemplo, este medicamento que se usa especialmente en el tratamiento de un crecimiento benigno en la próstata, que pronto vamos a mencionar, la enfermedad de la próstata. Entonces, este medicamento se ha comprobado que actúa relajando las fibras de la musculatura lisa del cuello de la vejiga, del estroma de la glándula prostática, porque este medicamento se usa para eso, para relajar el estroma que sostiene las glándulas en la próstata. Se llama tansulosina. Y hay unos receptores y hay unas fibras que se desarrollan en nuestra próstata, especialmente en la mayoría de edad, a partir de los 45 o 50 años de edad. Entonces, los estudios han comprobado que relaja las fibras del cuello vesical, del trígono vesical, se relaja. Entonces, muchas veces se lo usa para pacientes que tienen una hipertrofia, una hiperplasia, engrosamiento del cuello vesical. Y se comprobó que también actúa
en las fibras musculares del ureter que se inserta en la vejiga. Entonces, se comenzó a usar eso cuando había un cálculo en el tercio inferior. Y entonces, esa es la razón por la que nosotros le sugerimos a los pacientes que cuando hay un cálculo en el ureter inferior, tome tansulosina y le va a ayudar a que se relaje la musculatura del ureter y el cálculo migra y puede ser expulsado. Hemos tenido problemas porque a alguna dama le hemos recomendado eso y viene a reclamarnos a nosotros y nos dice, doctor, usted me ha mandado esta medicación que mi esposo toma porque tiene problemas de la próstata. Entonces ahí tenemos que tener un poco de paciencia para explicar a la dama esta situación con información de fisiología, de anatomía, cosas que a veces es un poco, no es imposible de explicar, pero a veces es un poco difícil de que la persona entienda o comprenda la situación. Entonces muchas veces, si está inconforme, suspéndala la medicación. Pero ha sido beneficioso en los cálculos del tercio inferior del ureter. Pero miren lo que estoy diciendo, tercio inferior. Pero ¿qué pasa en la comunidad? Como el droguista escuchó por ahí, no sabe si es un gorrión o un halcón, entonces él va al paciente, hay que no con un cólico, tome tansulosina. Usted no sabe qué efectos colaterales puede provocar la tansulosina en un hombre relativamente joven. Nosotros mandamos esos medicamentos a ingerirlos por la noche, porque se ha comprobado que en una serie de pacientes provoca una sensación de mareo, en otros le da náusea. Entonces, se prescribe que le ingieran de noche al ir a descansar, porque ahí no puede percibir ni tener una mayor molestia. Y a uno se le dice, no tome si conduce. Entonces, ¿qué viene el droguista? Porque tiene cólico, le receta tansulosina. Es hora de iniciar a educar a nuestra comunidad. Esa ya es una tarea que ustedes pueden tenerla o quieran aplicar esa orientación del uso de muchísimos medicamentos que se hacen un libre albedrío de todos estos medicamentos, antibióticos y demás fármacos, ¿no? Bueno, hay cálculos que están en el ureter superior que nosotros hemos referido que se puede hacer litotrixia. Aquí mencionamos un listado: ureteroscopía, nefrolitotomía percutánea, cirugía abierta, ureterolitotomía laparoscópica. Es decir, hay una serie de procedimientos que pueden ser aplicados dependiendo de cada caso específico y dependiendo de la disposición o existencia que existe en un centro de tratamiento, en un hospital, en su clínica, para poder solucionar los problemas de la litiasis. Entonces, los cálculos ureterales se los puede ahora fragmentar con láser. La láser terapia intracorpórea está establecido, pero el uso del láser implica una inversión de alto valor, porque el láser se requiere de una serie de dispositivos, insumos elaborados por los fabricantes de alto costo. Entonces, eso hace que encarezca y no sea accesible a todos los bolsillos en nuestra comunidad, por ejemplo. Y hay procedimientos de este tipo que determinadas compañías de seguros de salud no cubren. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como un filamento muy largo, como de 80 centímetros, 90 centímetros, que se introduce desde afuera a través de un aparato y va a llegar por medio de una cánula con las ópticas, la cámara, hasta el sitio de la piedra y se va a disparar el láser. Pero nosotros decimos la varilla, es un filamento de metal. Ese tiene un costo por unidad de cerca de $1000.
no hay rebaja, no hay combos. Se usa un procedimiento y tiene el fabricante, lógico está que esto es un comercio, el fabricante tiene, las elabora para un uso determinado de funcionamiento. A través de esa varilla va la energía y va a tocarse la piedra y se va a empezar a fragmentar. Entonces tiene un costo y un tiempo de duración que automáticamente el aparato, por ejemplo, para que nos entendamos, por ejemplo, 300 impulsos, sí, 300. Entonces ya cuando se acabó, ya tiene que usted sacar otro filamento de eso y usar. Imagínense ustedes, si queremos aplicar esa fragmentación en cálculos grandes, ¿cuánto es el costo? Es por esa razón que no se puede realizar que todos los pacientes puedan ser tratados con esta tecnología. Entonces, ahora, también hay cálculos pequeños que se extraen con ciertos aparatos como en el dibujo inferior que se fueron diseñados desde hace más de 80 años, las canastillas que ven ustedes ahí. Ahora eso ha sido una evolución grande porque los filamentos hacen de una serie de materiales firmes, es decir, son fuertes pero amoldables a la piedra. Bueno, son detalles que solo tiene que tener usted una información para poder extraer las piedras, ¿no? Cuando se encuentran en el uréter. Aquí es una lista de lo que se puede hacer: electrotricia electrohidráulica, láser, ultrasónica, balística, y ustedes pueden ver ahí el dibujo o la foto de los instrumentos que nosotros se puede tener como arsenal en un quirófano de urología endoscópica. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma si tienen alguna pregunta. Por favor, David Franco. Yo no veo ninguno. No importa. Doctor, Diga, doctor. doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Usted mencionó de un tratamiento en el cual se utilizaba lo que son unas ondas para poder fragmentar, por así decirlo, en los cálculos renales. Así es. Ya, y mi pregunta es que consistía que si ves el tratamiento, tiene alguna influencia entre que si el tipo de cálculo va a tener repercusión en el tratamiento, o todos los cálculos pueden ser tratados mediante este método, doctor. No, en la electrotricia extracorpórea fragmenta los cálculos desde hasta 1,5 centímetros. Los puede fragmentar. Como ya hay bastante experiencia, porque he dicho que esta máquina se diseñó en el año 1984, entonces se ha ido mejorando y perfeccionando la maquinaria para emitir las ondas de choque, las ondas llaman ultrasonido. Entonces, en los cálculos que están en la pelvis, cáliz superior, cáliz medio, se emiten las ondas de choque a cálculos que tienen 6 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro, centímetro y medio. En la actualidad, cuando usted va a aplicar un tratamiento, por lo regular, todos los pacientes nos traen o le solicitamos una tomografía, una urotomografía. Y los tomógrafos están capacitados para medir o calcular la densidad del cálculo. Para que nos entendamos, si es muy duro,
una densidad muy alta, no se va a fragmentar. Entonces uno le dice, no, este cálculo, esas se llaman unas unidades que se llaman unidades de Hanfield. No, si tiene muchas unidades Hanfield, ese cálculo, así sea de 1 centímetro, no se va a fragmentar. Entonces le decimos al paciente, no vaya a gastar en esto porque no se va a fragmentar. Pero si tiene determinado número de unidades, que no es demasiado duro, compacto, entonces si tiene 1 centímetro, 1,5 centímetros, nosotros usamos la onda de choque para que se fragmente. Y se va a hacer, de la piedra que era grande, se va a hacer múltiples fragmentos y podrán ligar por el ureter. A un buen grupo de pacientes que se hace la lithotripsia corpórea, nosotros le colocamos un tutor en el ureter para que los fragmentos que van a migrar no se agrupen en una parte del ureter y nos bloqueen la salida de la orina, causando, lógicamente, dolor y obstrucción del riñón. Entonces, muchos pacientes que se hace lithotripsia, se le va a colocar previamente un catéter intraureteral para que permita la salida de la orina y los cálculos puedan ir migrando paralelamente poco a poco. No es un desfogue total que ya se hace la lithotripsia y mañana ya está todo los fragmentos afuera. No, pues doctor, se trata de una estructura cilíndrica larga que es el uréter. Entonces van poco a poco con la producción de orina, ir bajando los fragmentos poco a poco hasta que se limpie. Ese es un proceso dependiendo de la composición de la piedra, dependiendo cómo quedó ya fragmentado. El paciente le damos un plazo de 10 a 15 días para que retorne y le tomamos de cosa una placa simple para ver si hay restos o si ya no hay cálculos o si todavía están cálculos. Nosotros, eso se llama una calle, ¿sí? Un sendero de piedritas que está en el ureter, ¿no? La lithotripsia corpórea tiene sus especificaciones. Cálculos muy grandes se pueden fragmentar, doctores, si no son muy porosos. Si no son muy fuertes, si son porosos, se pueden fragmentar. Pero ¿cuál es el problema, doctor? Cada procedimiento de lithotripsia corpórea en nuestro medio, lo mínimo que cuesta, cada procedimiento, aquí se dice cada sesión, cuesta alrededor, a nivel particular, el paciente no deja de gastar $2,000. Entonces el paciente puede decir, no me quiero que me operen, hágame lithotripsia y me lo va a ir limpiando. Entonces es posible que tengamos que hacer 3 sesiones, pero no se puede hacer uno hoy, mañana. No. Se le hace un procedimiento, se le coloca un catéter y se le puede repetir después de 3 semanas. Y gastará $2,000. Estamos hablando de que usted tiene su clínica y así le cobra $2,000 más. Entonces, ¿quién puede financiar un procedimiento así, doctor? No es posible. Es decir, claro, habrá alguno que podrá hacerlo y lo hará. Bueno, ese es su dinero. Acepta. Y entonces no se lo opere, tiene que tener. Es un proceso que demorará 3, 4 meses limpiar el riñón, o medio año, y botará todas las piedras. Pero también puede haber infecciones, porque es un cálculo grande, que ha estado tiempo. Es decir, no, como les he dicho, no se puede generalizar los procedimientos a todos los pacientes. Cada paciente es único, doctor. Y entonces hay indicaciones específicas para cada paciente afectado de litiasis. Pregunta alguien por chat. Buenas noches, una pregunta. ¿Cuántas veces se puede realizar la lithotripsia extracorpórea y en qué periodos de tiempo se puede volver a realizar? Es alguien que no tiene micrófono. Bueno, si se hace la lithotripsia, si se cumple un procedimiento, hemos dicho que tenemos que tener un poquito de paciencia. Si le hemos colocado un catéter, lo mandamos a su casa porque eso es ambulatorio, sea privado o a nivel de centros hospitalarios.
y después de 15 días le decimos que retorne y le tomamos una radiografía simple para ver cómo están los fragmentos, y el paciente lógicamente nos va a reportar si ha eliminado fragmentos, pequeños cálculos, y nosotros cuando le damos el alta, o sea, cuando ya acaba, le damos una prescripción médica, productos, y le decimos que si es posible, micciones donde puedas recoger la orina y la cierna. Y entonces muchos pacientes, no todos, ciernen la orina y van recogiendo todos los fragmentos pequeños, de diferentes diámetros, pequeñitos o muy grandecitos, y porque ese es el cálculo que estuvo, que se fragmentó. A los 15 días le tomamos una placa. Si no hay ya restos, muy bien, podemos sacar el catéter y listo. Pero si vemos que se ha fragmentado parcialmente, que en el área renal o en la pelvis hay un cálculo todavía, la mitad se ha fragmentado, le podemos decir muy bien, venga después de mes y medio y le vamos a realizar otra nueva litotripsia. Lógico está que cada vez que se acerca o se va a programar, se le va a tomar una radiografía, porque en ese mes y medio que lo mandamos a retornar, le decimos que retorne, puede haberse fragmentado o se haya descompuesto el cálculo que ya recibió los impulsos, y entonces se le toma otra placa. Y luego, que si supongamos que necesita otra, no se lo expone a las ondas de choque, sino al cabo después de 6 meses. Es que las ondas de choque son orientadas con computación, nos apoyamos con ecografía, todo eso hay en el área, en las áreas de litotripsia, pero la onda de choque se trata de que sea muy específica, doctores, pero de todas maneras, la onda sacude, mueve el riñón, y por eso muchas veces los pacientes, uno le dice, es posible que usted tenga hematuria, va a orinar rosado, le decimos para que entienda. Usted como médico sabe qué es hematuria, el paciente no sabe qué es hematuria, usted dice, va a orinar color fresa, puede que tome mucho líquido, ¿ya? Entonces, porque el riñón vibra, por más específico que la onda llegue al cálculo, el cálculo está dentro del riñón, entonces se sacude. Está reportado hematomas. Bueno, en la actualidad, por ejemplo, en nuestra área eso ya no sucede, porque ya tenemos usando una máquina cerca de 20 años, las máquinas. Entonces, el procedimiento se lo hace, lo realizan los médicos, hasta el médico residente, se le van dando instrucciones, se está siempre el tutor viendo cómo hace, que no, la energía y demás detalles de la máquina. Entonces, pero está descrito hematurias, se ha hecho hematomas. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, Lisset Correa. ¿Sabes qué? Veamos la ITS física. Entonces, hasta el otro. No, ya no. Buenas noches, doctor. Diga usted. Doctor, una pregunta. En el caso que se presente un cálculo de gran tamaño a nivel de lo que es la pelvis renal, en este caso, ¿el tratamiento podría llegar a una nefrectomía, ya sea total o parcial? A ver, no. No. Usted me dice que el cálculo está en la pelvis. ¿Ya verdad? Por anatomía sabemos que son 3 cálices. Bueno, hay una variedad de cálices, pero ustedes no tienen que complicarse la vida. Los urólogos nos complicamos la vida. Son 3 cálices y se forma una pelvis. O hay 2 pelvis y 2 ureteres. Bueno, eso no, hablemos lo común, lo más normal, lo más frecuente. Hay un cálculo en la pelvis. Usted dice que puede terminar. No, a ver. El tratamiento ideal para un cálculo en la pelvis que tiene, por ejemplo, 2 centímetros, lo ideal sería hacerle una nefrolitotomía percutánea. Ese es un procedimiento no invasivo. Si no hay cómo hacerlo, tendría entonces que hacer cirugía abierta.
¿Por qué? Porque sabemos que un cálculo en la pelvis va a tapar los 3 cálices. No va a llegar la orina en forma natural a la pelvis porque está ocupando el cálculo. Entonces lo ideal sería hacer una cirugía abierta. Lógicamente que la cirugía abierta la va a realizar o debe realizarle quien tiene la suficiente destreza y experticia para hacer ese tipo de cirugías. Sí. ¿Por qué? Porque durante ese procedimiento quirúrgico se pueden encontrar una serie de complicaciones. Puede que la pelvis por anatomía esté muy dentro del riñón. Va a ser muy difícil extraerla. Se puede dañar la pelvis. Tiene que estar capacitado para hacer una corrección, una plastia. Es decir, lógico que puede terminar en una nefrectomía porque la persona puede comenzar a sangrar el riñón. Por eso digo, este tipo de cirugía lo tiene que hacer quien tiene la capacitación adecuada sobre esta técnica quirúrgica. Porque tiene que estar preparado para cualquier eventualidad en el acto operatorio. Ese procedimiento se llama pielolitotomía. Se va a abrir la pelvis. Y a veces sí, uno puede encontrar dificultades para extraer el cálculo. También puede ser que el cálculo esté mucho tiempo y el riñón esté dañado y quizás no la evaluación que hizo por imágenes no se dio cuenta que el riñón ya estaba sin parénquima, que es una bolsa hidronefrótica o tiene una hidropiodefrosis. Entonces usted lo abre y el paciente puede que saque la piedra, pero al sacar la piedra va a sacar el líquido o la pus y va a quedar sin parénquima. Entonces el paciente debió haber sido mejor evaluado y debió ser advertido de que quizás habría que sacar el riñón. Acordémonos siempre, doctores, que usted todo el procedimiento que vaya a realizar tiene que ir acompañado de un consentimiento firmado por la persona o el paciente o la persona representante del paciente para que no tenga usted reclamo en ninguna clase. Eso se llama el consentimiento informado que está establecido aquí y en el mundo entero frente a un acto quirúrgico, para que no haya reclamo. Peor en nuestro país, en nuestras leyes que están hechas para molestarnos a ustedes como médicos, para nosotros, ¿no? Entonces puede perder un riñón, puede complicarse, puede haber un sangrado. Repito, tiene que realizar ese procedimiento quirúrgico la persona que tenga su capacitación en este tipo de cirugía. ¿Alguien más desea la palabra, me parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ¿No se quiere hablar? no, ya, seguro. Mañana tengo trabajo. Bueno, por ahora, por el momento, concluimos la sesión. Nos vemos la otra semana. El horario de tutoría lunes, miércoles y lunes, martes Está y vigente. miércoles a las 9:30 está vigente. Volverá a retomar eso ya. El lunes se pasa el enlace a las 9:30, un poquito antes. Ok, buenas noches, doctores, descansen. Buenas noches, doctor. Muchas Buen gracias. fin de Buenas semana. noches, doctor. Gracias. Gracias. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.